Hola, soy José Luis Arevalo y quisiera compartirles en este video mis conocimientos de Excel, específicamente sobre el uso de funciones, y lo voy a hacer ejemplificando con la enseñanza de la función buscar B. Esta función básicamente, bueno, antes de eso, toda función de Excel es básicamente un cálculo automático que hacer. Él puede hacer cálculos matemáticos, financieros, lógicos, de búsqueda y de referencia, textuales, etc. Les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que nosotros somos los administradores o trabajadores en una miscelánea, y entonces, o papelería, ¿sí? Entonces un cliente nos llega y nos dice, compro lápices. Nosotros vamos a hacer la factura. El proceso largo sería este, ¿sí? Proceso normal, sin tecnología, sería recuerda el código del producto, describa el producto, anote la cantidad del producto, digamos que llevo 30, y el precio. Usted tendría que recordar cuál es el precio del producto y entonces decir, el lápiz vale 1000 pesos. Y ahora hacer el cálculo de cuánto vale esos 30 lápices a 1000 pesos cada uno. Pues usted dice 30.000 pesos. Bien. Y después hacer la suma. Digamos que la persona también llevó el código 102, que es una cartulina, y llevó 15. Y llevó, digamos que cada cartulina valía 2000 pesos. Lo que quiere decir que entonces un total también de cartulinas fueron 30.000 pesos para un gran total de 60.000 pesos. ¿Sí? Digamos que es un proceso que apela al cálculo matemático mental del ser humano, y también pues apela a la rapidez de él y demás. Pero entonces sabemos que ese proceso podría ser mucho más sencillo, ¿cierto? Imagínense que tal el empleado no fuera muy bueno en matemáticas y además estuviera atiborrado de clientes en ese momento, y que le pusiera a hacer la factura de cada uno. Pues entonces obviamente eso se volvería un problema, porque los clientes, digamos, se demorarían mucho, se quejarían, y bueno, pues sabemos que esos problemas prácticos de la vida se pueden solucionar, y en este caso con el uso de la herramienta, por ejemplo, Excel, ¿sí? A través del uso de funciones. Entonces en este caso sería así: nosotros con el uso de función buscar B ya no tendríamos que escribir cada de estos datos, sino solo los códigos, las cantidades, y Excel nos daría el resto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos que aquí queremos que aparezca lápiz, ¿cierto? Y aquí el precio de lápices y el cálculo, ¿cierto? Entonces, aquí si va a aparecer lápiz, entonces buscamos la función buscar B, que es la que atañe, la que sirve para eso. Entonces, mire, aquí, digamos, si usted ingresa por primera vez a Excel, aparecería esto, le quedaría mejor es colocar aquí en todos, ¿sí? Seleccionar una categoría, todas, y ir hasta buscarme. ¿Cómo puedo ahorrarse parte del proceso? Pues entonces seleccionar alguna y colocar las iniciales de la función que a usted le interesa. Como las iniciales en este caso son BU, ¿cierto? De buscar. Entonces pongo BU y listo. Ahí me lleva a esa parte de funciones que empiezan con ese nombre. Y aquí aparece buscarme. La selecciono, aceptar, y listo, me aparece este cuadro que se llama argumentos de función, es decir, en pocas palabras, los datos que necesita Excel para hacer ese cálculo. Entonces, me pide un valor buscado, es decir, entonces yo le indico en qué parte, en qué celda, cuál es la ubicación de el dato que yo ponga y que quiero que Excel busque, ¿cierto? Y listo. Aquí me dice matriz buscar en. Bueno, aquí puse A7, ¿cierto? A7. Yo quiero poner un código acá que va a ser el 101, y usted me lo va a buscar. En esta parte dice matriz buscar en. Entonces, aquí es donde selecciono la base de datos en la que quiero que Excel busque ese código. Y aquí está, ya la tenía previamente escrita, ¿sí ven? Entonces, código, descripción, precio, es una base de datos muy sencilla. Y selecciono todas las celdas que componen a esa base de datos, excepto pues las del título. ¿Sí? Aquí aparece inventario porque la celda, ¿sí? La hoja de cálculo donde está la base de datos se llama inventario, y
aquí aparece la extensión, ¿sí? El nombre del rango que compone el inventario. Recordemos que un rango es como la distancia o el área compuesto por celdas, ¿sí? ¿Y cómo se mide? Pues desde el nombre de la celda de la esquina superior izquierda contra el nombre de la esquina inferior derecha. A6, ¿sí? Esta, y C13, ¿listo? Indicar de columnas, me dice, aquí me está diciendo Excel en qué columna está, en qué columna de la base de datos está el dato que usted quiere que yo ponga acá, ¿cierto? En descripción, eso me está diciendo Excel. Y pues yo como quiero que ponga lápiz, entonces mire que aquí inventario, el inventario está compuesto por estas tres columnas, ¿cierto? Por la A, por la B y la C, ¿sí? Específicamente por código, descripción y precio. Como yo quiero la descripción, entonces la descripción está en la columna B, yo aquí pondría 2, ¿cierto? 2 porque aquí, digamos, pongo ese número que corresponde a la columna, que es fácilmente intuible, o se puede intuir, perdón, que la 2, si la 2 es la B, entonces pues la A sería 1, la C sería 3 y así sucesivamente. Y aquí en ordenado, si se dan cuenta, es un argumento función que Excel me explica que es un valor lógico. Si bien en esta parte aparece la descripción del argumento función, o sea, de ese dato que Excel necesita para hacer el cálculo. Y aquí dice, el ordenado es un valor lógico. Dice, para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, pues entonces escriba verdadero. Pero si usted quiere encontrar la coincidencia exacta, pues escriba falso. Entonces yo quiero la coincidencia exacta, yo quiero que usted encuentre en esa base de datos la palabra lápiz y me la ponga ahí. ¿Sí? Pues porque el lápiz es la que está relacionada con 101. ¿Sí? Y aparece lápiz. Porque, o sea, básicamente, buscar me va a buscar los datos que se relacionan con otro dato que esté acá, pero mire, horizontalmente, ¿sí ve? Entonces, digamos, lápiz pues se relaciona con 101 porque está, digamos, ubicado horizontalmente a la derecha de él. Y acá igual, ¿listo? Listo. Entonces, mire, ya nos apareció lápiz mágicamente. Podemos poner en estas celdas también esta función para que también nos busque esos datos. Sí, pues porque obviamente el cliente no va a llevar solo un producto, sino va a llevar varios. Entonces, aquí por ejemplo, colocamos 102, aquí colocamos 103, porque también llevo bolígrafos y va a llevar un kilométrico y digamos que va a llevar otra cosa que es un borrador, ¿sí? Entonces, mira, ahí está 107 y ya se va llenando. Sí, ya estos son errores, pero yo les voy a explicar por qué pasa, ¿listo? Y mire, entonces ahora queremos es que también Excel nos diga el precio de los lápices, ¿de acuerdo? Entonces, damos igual. Bueno, perdón, me estoy adelantando un poco. Hay varios caminos para escoger la función. Puede ser, como les digo, busco el cuadro de función, insertar función, seleccionar la categoría o aquí pone una breve descripción. O también ponemos aquí donde ponemos usar recientemente. Como acabamos de usar buscar by, pues podemos seleccionar y aceptar. O podemos hacer el proceso que es más rápido, que es escribirla. ¿Cómo la escribimos? Pues inicialmente escribiendo igual, después el nombre de la función. Mire, podemos buscar, poner bus, que es las iniciales, y mire que ya nos aparece unas opciones. Seleccionamos la que nos interesa y la seleccionamos no con enter sino con tabular. Y mire, aquí nos aparecen los argumentos de función que nos pide Excel. Valor buscado, mire, damos clic en la 7, ¿cierto? En la celda que queremos en la que está el dato la información que queremos que busque Excel. ¿Cómo pasamos a indicarle la base de datos, cierto? La matriz. Pues mira, aquí nos dice Excel, si ya terminó el valor buscado, escriba punto y coma para pasar a la siguiente, matriz. Nuevamente selecciono la base de datos, ¿sí? Ahora me dice, para pasar al indicador de columnas, punto y coma, y el precio está en la columna 3. Entonces selecciono, aquí voy, 3. Y punto y coma, falso. Cierro paréntesis. Mira, aquí me dice, aquí Excel, si ven que empezó con un paréntesis, y si selecciono falso, me dice, listo, termine con un paréntesis, termino con un paréntesis, listo, y apareció el precio. Y doy autocompletar, ¿sí? Y me apareció el precio. Miren que borrador
está a 400 pesos, cotejo y sí, está a 400 pesos. Listo. Entonces, aquí ¿cómo hago? Fácil. Voy a hacer un cálculo de igual. Aquí voy a insertar una fórmula, es básicamente un cálculo, pero que yo se lo indico a Excel, ¿sí? Yo le digo, calcule esto. Entonces, mire, quiero que calcule esto, quiero que me multiplique lo que esté aquí, el número que esté acá en la C7, y me lo multiplique por el número que me aparezca acá, y le doy Enter. ¿Listo? ¿Por qué aparece 800? Bueno, pues porque aquí aparece 0, pues porque aquí no hay nada, pero si pongo 10 lápices, pues mire, 10 lápices por 800 da 8000, ¿sí? Ahí ya hizo eso. Y también doy autocompletar. ¿Listo? Y aquí en autosuma, o sea, cuando aquí por ejemplo, bolígrafo llevó 20 y bolígrafo kilométrico llevó 15, ¿sí? Allá va apareciendo todos los valores. ¿Y cómo puedo hacer aquí para que me diga cuánto suma todo eso? Mire, aquí en esta parte, en la pestaña de inicio, y en este botón autosuma me dice autosuma, o sea, haga una suma automáticamente. Y me dice seleccione los números, entonces yo selecciono estos, ¿sí ve? De la E7 a la E13 y súmelos. Aquí dice no hay dato, ya les voy a explicar por qué. Porque cuando una autosuma encuentra un error en los datos que está sumando, pues va a dar como tal un error. Pero ahí es donde entra una función muy útil que se llama SIERROR. Mire, y aquí les voy a explicar algo. La función SIERROR básicamente lo que dice es, si usted encuentra un error en vez del resultado correcto de la función, pues entonces haga lo siguiente. Entonces mire, y una función anidada es una mezcla entre dos funciones que actúan conjuntamente. Entonces mira, aquí tengo igual, es decir, y empieza una función, la función buscar, pero puedo hacer esto, sí, error, ¿sí? Selecciona esta sí error y mire lo que hace, devuelve valor sí error si la expresión es un error, o devuelve el valor, o sea, la expresión, lo que yo quiero que sea, si no lo es. Selecciono con tabular y digo, mire, este es el valor buscar, punto y coma, y si es un error, yo quiero que me deje en blanco. ¿Cómo así en blanco? Mire, en realidad cuando uno pone un texto en una función, uno debe encerrarlo entre comillas, pero si yo pongo entre comillas y no pongo nada acá, pues entonces Excel no va a poner nada si hay un error. Mire, ¿sí? Cancelo, doy auto rellenar y mire, ¿sí ve? No aparece errores. ¿Por qué? Como aquí había un error porque no había dato acá en código, ¿cierto? Entonces, y yo pongo acá, yo utilizo la función si error, pues entonces mire, aquí hay un error, entonces va a aparecer en blanco, ¿cierto? Aquí aparece en blanco. Listo. Aquí puedo hacer lo mismo. Aquí voy en igual, escribo sí, selecciono sí error. Si el valor es correcto, o sea, si aparece ese valor, que es la función buscar, déjela. Y sí, pero si es un error, entonces mejor déjeme en blanco. Le estoy indicando eso a Excel. Listo. ¿Sí? Entonces, autocompleto y mire, ahí está. Y aquí puedo hacer lo mismo. Si error, tabulo. Si este cálculo se puede dar, hágalo. Si si va a dar un error, pues entonces mejor déjenlo en blanco, ¿cierto? Mire, ahí está la suma, 42.000 pesos. Aquí, ¿por qué a 0? Ah, pues porque mire, cantidad no había puesto, digamos que son 10. Listo, entonces mire, ya. Aquí está sencillo. Básicamente aquí hay una cosa también que podemos hacer, es que podemos, digamos que nuestro inventario va a crecer, ¿sí? Entonces podemos llegar hasta 40, seleccionar esto y poner aquí, llamar este rango, en esta parte lo podemos llamar inventario. Si lo llamamos inventario y aquí en factura video seleccionamos esto, borramos en la base de datos y escribimos inventario, ¿sí? ese rango que acabamos de nombrar. Y lo seleccionamos acá con tabular. Listo. Resulta que todo lo que pongamos acá en futuros, digamos, futuras ventas, o sea, futuros productos que vendamos, pues van a aparecer. Y lo completamos acá. Lo rellenamos, ¿sí? Aquí también se podría hacer lo mismo. Y bueno, espero que les haya gustado. Estoy un poco apresurado de tiempo porque solo tengo 15 minutos, pero pues espero haberles logrado dar la información correcta. Gracias, disfrútenla.